tal? Buenas tardes con todos y todas. Es un gusto poder iniciar un episodio más del podcast desde Diálogos de Nuestro Sur. El tema que vamos a abordar el día de hoy es justamente los impactos de la crisis climática en los territorios, en nuestro país, en el Perú. Sabemos que ha sido una semana muy complicada en el cual se está revelando, ¿no?, la magnitud de la crisis social, del nivel de la crisis económica que vive el Perú. Hemos visto que uno de los componentes detrás de esta crisis social y económica que enfrentamos son justamente los fenómenos climáticos que han impactado en la agricultura, en la pesca, en sectores productivos claves para proveer alimentación a los ciudadanos. Entonces nos damos cuenta de que este contexto de múltiples crisis que genera vulnerabilidad, que está haciendo que se incremente la pobreza extrema en nuestro país, está asociada con una dimensión ecológica, climática, ambiental, que es parte también de este contexto de crisis climática que enfrenta el mundo en estas últimas décadas y frente a la cual se está hablando también de transiciones. Es en ese sentido que el concurso 200-200 tiene una segunda edición. La primera fue una edición que aborda uno de los también retos estructurales del Perú en su bicentenario, por eso es el concurso 200-200, que fue el tema del racismo. En ese sentido, esta segunda edición aborda otro de los elementos también estructurales del contexto que vivimos, que es esta crisis climática, ¿no?, que está asociada al vínculo entre la naturaleza y los seres humanos, el territorio, los medios de vida, en este contexto en el cual se piensa la naturaleza como un recurso. Entonces, invitamos a todos a participar del concurso que ha iniciado justamente el día de ayer y que estará abierto hasta el 24 de junio. Pueden participar de él a través de los formularios que ya se están compartiendo en la página de Facebook, de Instagram, de Nuestro Sur, de YouTube. También en este video, en el primer comentario, van a poder encontrar el formulario y comento de forma muy rápida cuáles son algunas características de este concurso. Es un concurso abierto a toda la ciudadanía, a todos los peruanos y peruanas que vivan, que residan en el país, pero también residentes en el exterior. El concurso se llama justamente 200-200 porque aborda y invita a la ciudadanía a tener un diálogo activo respecto a los temas de fondo que tiene nuestro país, a nuestros retos en el marco del Bicentenario, y son 200 palabras, que es un reto, de hecho, en el cual podemos contar cotidianamente, ¿no?, cómo es que nos impacta en este contexto de crisis climática desde el territorio. Podemos utilizar cuentos, narraciones, textos breves, anécdotas, experiencias vividas, pero también propuestas de salida en este contexto de crisis climática. Tenemos tres categorías. La primera es para personas menores de 18 años, el segundo bloque de categorías es entre 18 y 65 años y el tercero es para personas mayores de 65 años. En cada una de estas categorías se van a elegir a tres ganadores y ellos, en general, las 9 personas ganadoras de todas las categorías, van a tener una publicación tanto física como una difusión digital a través de podcast, con música y también con audio respecto a lo que ellos han enviado y que finalmente les ha dado la categoría de ganadores del concurso 200-200. La primera edición fue muy exitosa, tuvimos una recepción bastante amplia de textos y esperamos que esta segunda edición también pueda tener esa posibilidad de conectar con peruanos y peruanas en todo el territorio del país. Tenemos además un jurado de lujo conformado por Rocío Silva Santiesteban, que es profesora, activista en derechos humanos y feminista. Nos acompaña también Carlos Monge en el jurado, antropólogo, historiador y estudioso de la crisis climática, y Olivia Viso, que es lideresa del gobierno territorial autónomo Chapra en Loreto. Ellos nos van a acompañar como jurados y el día de hoy nos acompaña también Rocío Silva y Carlos Monge para abordar mucho más sobre esta crisis climática. Entonces, los invitamos a participar del concurso 200-200 desde el día de hoy y hasta el 24 de junio a través de las redes de Nuestro Sur. Junto a nuestros jurados vamos a discutir cuál es este escenario de crisis climática que estamos enfrentando en el país y, como mencionaba, que también tiene una escala evidentemente global, que ya es una característica del presente, que no es un reto del futuro, sino que sus impactos están afectando a la ciudadanía y en general al mundo, ¿no? En ese sentido, queremos iniciar este bloque apuntando a identificar cuáles son las características de esta crisis climática en el Perú y en los territorios. Y yo quisiera iniciar preguntándole a Carlos Monge, que nos acompaña hoy,
¿Cómo definimos esta crisis climática, ¿no? ¿Y cuáles son las características del modelo productivo y de desarrollo que nos han llevado hasta este momento? Entonces le doy la palabra a Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, Caterín, y gracias por la invitación. Y un honor ser parte del jurado de este concurso. Esperamos que haya una muy amplia participación. ¿Por qué hablamos de una crisis climática? Comencemos por sus manifestaciones, lo que estamos viendo. Hay un calentamiento del mar y hay un incremento del nivel de acidez del agua del mar, lo cual está significando una alteración de las condiciones para la pesca. Por el calentamiento del mar, por ejemplo, la anchoveta, que es un producto fundamental de exportación y que es el alimento de todos los demás peces del mar, se está yendo más al fondo, se está yendo más lejos, buscando aguas más frías, y esto está generando problemas muy serios de sobrevivencia para las más de 40.000 familias de pescadores artesanales que dependen de este recurso, y obviamente para el país como país, porque también afecta a la exportación, ¿no? de harina de pescado. En el otro extremo, en la Amazonía, tenemos un proceso de calentamiento de la tierra que amenaza con un proceso de desertificación, de pérdida del bosque amazónico, y lo que eso significa en términos de un desastre, por un lado por pérdida de biodiversidad, por pérdida del hábitat, del espacio de vida de los pueblos indígenas, pero también una alteración de los ciclos hídricos que afectan no solamente al país, sino a toda la región de Sudamérica, porque es la humedad que surge de los bosques amazónicos el que forma estos que se llaman ríos de agua, que son corrientes de humedad que circulan y que explican las lluvias, no solamente en el país, sino que explican todo el sistema de lluvias en toda la región. Entonces, por ahí se nos acumula una crisis. En los Andes estamos viendo calentamiento del suelo, estamos viendo fenómenos climáticos extremos. Las lluvias cuando caen son brutales, pero las sequías cuando golpean muy fuerte, y todo esto estamos perdiendo los glaciares, con los cuales hay una menor oferta de agua en general. Entonces, la crisis climática son varias cosas al mismo tiempo. La causa fundamental es la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿no? Y eso es resultado de un modelo capitalista que se basa en el consumo intensivo de energías fósiles, ¿no? Y que consume cada vez más energía porque es un modelo culturalmente consumista, donde la felicidad se asocia a consumir más, a tener más, ¿no? Entonces, a niveles de consumo tan altos que ya se ha vuelto básicamente insostenible. En el caso peruano está agravado además por nuestra condición de país primario exportador, donde el país vive de la exportación de unos cuantos productos, de extracción de minerales y la extracción y venta de energía, y ambas cosas empeoran los impactos del calentamiento global. Digamos, se han caído los glaciares y si hay alteración de los ciclos hídricos en la sierra por culpa del calentamiento global, si además entras con gran minería de tajo abierto o con minería de socavón que destruye fuentes de agua, contamina ríos, ¿no? Y monopoliza el consumo del agua en zonas de escasez, entonces nuestra condición primaria exportadora lo que hace es agravar los impactos que ya se vienen sufriendo por el calentamiento global, y entonces empeoran esto que llamamos la crisis climática, algunos lo llaman una crisis ambiental global. Muchísimas gracias, Carlos. Y mencionabas justamente esta característica del modelo productivo de nuestro país, de ser un país primario exportador, ¿no? Rocío ha estudiado, ha escrito mucho sobre la característica extractivista de justamente estas últimas décadas en América Latina, y quería preguntarte cómo se vincula esta crisis climática con justamente el extractivismo en la región y en los territorios del Perú, ¿no? Para que nos puedas comentar un poco sobre este vínculo. Muchísimas gracias, Rocío, por acompañarnos. ¿Qué tal, Katherine? Buenos días y buenos días a Carlos, también a Chocli. Y un gusto estar de jurado. Me parece sumamente interesante y me parece muy importante difundir la idea de escribir textos cortos, que son siempre muy difíciles porque hay que concentrar, hay que sacar todo lo que está de más, los adjetivos, retirarlos y hacer un texto así concentrado. Y esperamos que se presenten muchas personas a este concurso. Bueno, sobre el tema del extractivismo y el vínculo, ¿no? Bueno, lo que sucede es que la crisis climática, ¿no? Que
la COP y otras instituciones han llamado cambio climático, pero en realidad estamos en una crisis muy profunda. Ya había sido prevista, propuesta eh, por la Comisión Meadows en los años 70, que publicaron el famoso libro Los Límites del Crecimiento. Cuando ellos publican Los Límites del Crecimiento en el año 72, digamos, la tecnología de computación para poder hacer esas proyecciones, ¿no?, hacia el año 2050, 2060, era todavía, digamos, muy básica, ¿no? Y sin embargo, ellos sí, una de las cosas que dijeron es, bueno, en un mundo finito no puede haber un crecimiento infinito, y por lo tanto va a suceder un colapso a partir del crecimiento de la población y la imposibilidad de mayor producción, porque la producción va a tener un límite. Entonces, ahí es, creo yo, en que se plantea por primera vez esta idea de que es el ser humano el que está produciendo un cambio, ¿no?, en el medio ambiente, un cambio en el planeta, un cambio planetario. Esto que algunos han llamado el antropoceno y que algunos otros llaman el capitaloceno. Y entonces he ahí la conexión, porque verdaderamente lo que estamos viviendo en estos momentos es una globalización de los estamentos productivos, y a nosotros, como ha dicho Chocli, a nosotros nos corresponde ser primarios exportadores y a otros países producir. Y ellos nos devuelven, digamos, con valor agregado lo que nosotros exportamos en computadoras, teléfonos, celulares, etcétera. Y eso ha implicado, sin duda alguna, un cambio a nivel planetario de consumo. El consumo es tremendo. Es más, o sea, ahora los productos salen al mercado ya con obsolescencia programada, ¿no? Los celulares que nosotros tenemos, con el que estoy hablando contigo, están ya programados para un determinado número de años. Después se va a requerir más memoria, en fin, más recursos que el celular no lo va a tener. Y esto está produciendo una gran cantidad de productos que se desechan y se desechan y se desechan, ¿no? El tema del plástico, por ejemplo, ha sido ya un tema, o sea, que en nuestro país ha sido parte incluso de una ley, ¿no? En que, bueno, algunos legisladores han intentado retroceder. Pero fíjate, el Perú ya en el Congreso del 2016 al 2019, ahí salió la ley marco de cambio climático y, digamos, de protección para la prevención, ¿no? Ahora, esa ley marco tiene varias propuestas interesantísimas y varias propuestas que si verdaderamente se pudieran poner en práctica, serían muy importantes para evitar que nosotros, que somos un país ultra biodiverso, porque somos uno de los países del mundo que tiene una gran cantidad de biodiversidad, pudiéramos proteger esa biodiversidad. Lamentablemente, los padres de la patria no están ni siquiera teniendo en consideración, y no creo ni siquiera que conozcan, la ley marco del cambio climático. Muchas gracias, Rocío, ¿no? Elemental los elementos que vas comentando, ¿no? De hecho, justo en relación a esta biodiversidad y también cómo se entiende la naturaleza como un recurso, ¿no? Y hemos visto en los Ah, últimos meses que desde el Congreso se está promoviendo una ley forestal incluso que está poniendo en riesgo justamente a la Amazonía en el país. Quería preguntarle a Carlos que nos pueda comentar cuáles son los elementos alrededor de esta ley marco de la ley forestal, cómo es que podría afectar a la Amazonía. Se hablaba de un tipping point, ¿verdad? De un riesgo en el cual se encuentra la Amazonía en relación a su deforestación. Que por favor nos pudieras comentar más detalles al respecto. Sí, efectivamente, mira, en relación a la crisis climática, en realidad tiene como dos vectores, dos factores que concurren. Por un lado, el calentamiento global, ya mencioné eso, ¿no es cierto? Pero hay también la acción humana directa en el territorio.
la expansión de la minería ilegal que deforesta y contamina porque usa precursores químicos, la expansión de la tala ilegal, la expansión de la siembra de hoja de coca que también deforesta, aunque no destruye tanto el territorio como sí esta minería que usa mercurio, ¿no es cierto? Y en fin, ¿no es cierto? Entonces, la deforestación por distintas razones es uno de los factores que junto con el calentamiento global contribuye a esta situación en la Amazonía. El concepto del tipping point es que se dice que la Amazonía es un organismo integral. Si tú deforestas más de el 24-25% de la Amazonía, se inicia un proceso irreversible donde ya se deforesta sola, se va secando sola, porque deja de producir la humedad que necesita para reproducirse, ¿no es cierto? Antes se decía que era el 40%, la ciencia hoy día dice 24-25% y resulta que ya estamos en el 19%. O sea, estamos al borde de llegar a una catástrofe donde la Amazonía va a perder su capacidad de reproducirse sola, de seguir existiendo, ¿no? Y bueno, el problema con esta ley es que convalida toda la deforestación que ya se hizo. Se dice como, bueno, ya pasó, hay que declarar que ya pues hubo cambio de uso de tierra, ¿no es cierto? Hay que legalizar todo lo que ya se hizo, entonces no hay sanción al que ya deforestó y además facilita más deforestación. ¿Por qué es esto? Porque detrás del Congreso hay lobbies. Este es un Congreso donde la mayor parte de los congresistas, con honrosas excepciones, con algunas pocas honrosas excepciones, son lobistas de algún interés empresarial grande. Hay lobistas de las grandes plantaciones que dicen ya deforesté, no se metan conmigo, y que quieren seguir deforestando para seguir expandiendo cultivos de palma aceitera, por ejemplo, pero también hay lobistas de, digámoslo claro, de la minería ilegal, del narcotráfico, ¿no? Que lo que quieren es no tener problemas para seguir deforestando. Entonces, el problema con esta ley es que convalida y facilita la deforestación y nos acerca a ese momento del tipping point, que es el punto de quiebre, el momento a partir del cual ya no habrá nada que hacer en términos de mantener a la Amazonía como un organismo vivo, capaz de autorregenerarse por la humedad, la propia humedad que genera. Si cruzamos ese tipping point, vamos a esta catástrofe climática de la cual estábamos hablando hace un ratito, porque se inicia un proceso de desertificación, entonces se pierde toda la riqueza de biodiversidad, se pierde el medio de vida de los pueblos indígenas, pero incluso también de muchos otros sectores que viven en la Amazonía, y se arruina todo el sistema hídrico de la región, lo cual es una catástrofe para toda la agricultura y para todo el consumo humano a nivel de todo Sudamérica, no solamente a nivel del Perú. Entonces, es muy grave esa norma, es absolutamente irresponsable. No es un problema solamente de unas cuantas hectáreas, nos acerca a un desastre climático de carácter continental. Por eso es que hay que revertirla, frenarla, cambiarla y más bien fortalecer lo que de bueno y corregir lo que de malo tenía la legislación anterior. Muchísimas gracias, Carlos, ¿no? Terrible lo que comentas, la magnitud del riesgo asociado a esta ley forestal. Y en el marco de estas discusiones, distintas organizaciones, pueblos indígenas han estado levantando la voz, pero también han visto sus vidas vulneradas, ¿no? Se habla de más de 30 defensores ambientales que han perdido la vida en el Perú asociados justamente a esas actividades ilegales que buscan tomar estos recursos o ven a la naturaleza como un recurso para poder utilizarla. Y en ese sentido quería preguntarle a Rocío, ¿cuáles son los marcos que existen en el Perú de hoy para poder defender a los defensores ambientales, si es que existen? ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Cómo podemos cambiar hacia poder tener efectivamente un reconocimiento hacia los defensores ambientales en el Perú? Bueno, Caterina, muy interesante lo que ha comentado Carlos, ¿ah? De verdad que ha sido súper pedagógico para explicar la desgracia que implica la ley antiforestal que acaban de aprobar en enero en el Congreso, ¿no? Mira, sobre el tema de, digamos, el monitoreo a defensores, hay un mecanismo, así se denomina, un mecanismo de protección de defensores
Y digamos, ese mecanismo que está anidado en el Ministerio de Justicia, lo que hace es tener una especie de monitoreo de defensores amenazados y también, digamos, plantear algunas medidas, ¿no? Cautelares. Ahora, lamentablemente, las medidas cautelares que plantean no son muy viables, no hay posibilidad de protección 24 por 24 o por 24 por 7 a un defensor ambiental, y quienes están más expuestos a esta situación son sin duda los defensores ambientales de la Amazonía, especialmente los miembros de pueblos indígenas, porque son ellos los que están enarbolando las banderas en contra de la deforestación. Y la deforestación, como ha dicho Carlos, no son solo actividades menudas, pequeñas, en los bordes, digamos, de la bioma amazónica, no, son actividades, pero a gran escala, en algunos casos a gran escala, y en algunos casos, por ejemplo, en el caso de la minería ilegal, no solamente están involucrados ahí personas que, digamos, sí se ha dado el caso, ¿no? Después de la pandemia, muchas personas regresaron a sus sitios de origen y ahí aumentó muchísimo la minería ilegal, especialmente en el sur andino, ¿no? En la zona del corredor minero. Pero en ciertas zonas de la Amazonía, como en Madre de Dios, en fin, precisamente cerca de la carretera interoceánica, el, la deforestación es, pero descomunal, y quienes invierten ahí no son, digamos, emprendedores, ahí está la mafia rusa, la mafia albanesa, hay una serie de, digamos, extranjeros que son parte de las grandes mafias internacionales que están ahí buscando oro. Uno de los asuntos también fundamentales de esta destrucción es que hay empresas legales que finalmente compran ese oro y lo exportan y lo mandan a Suiza para que sean los relojes Rolex que usa la señora Dina Boluarte. Entonces, digamos, lo que tenemos es o sea, mafias internacionales, ¿no? Conectadas con mafias peruanas, pero también tenemos a una gran cantidad de, digamos, agricultores que también están presionando para que se amplíe la frontera agrícola, ¿no? Entonces, todo eso es sumamente preocupante, y quienes defienden son personas como Olivia Viso, que es parte del jurado de este concurso, por ejemplo, las asociaciones de pueblos indígenas que ya se han convertido en gobiernos autónomos, como el gobierno autónomo de la nación Wampis, que ya le han hecho un alto a la minería ilegal en la zona de Condorcanqui y que están todos amenazados y han venido a Lima, han hablado con el ministro del Interior porque están todos amenazados de mafias. ¿Y qué es lo que han encontrado? Ellos detuvieron a varios policías peruanos que estaban protegiendo a las mafias ecuatorianas, ¿no? Que habían hecho todo un camino, digamos, para entrar y sacar oro de la zona de Condorcanqui. Y el gobierno autónomo Wampis detuvo a los policías que eran peruanos y los ha traído, o sea, varias veces ya los habían detenido antes en otras oportunidades, pero los habían soltado, y esta vez sí se han puesto firmes y finalmente el Estado recién ha reaccionado. Pero ojo, o sea, es la misma población indígena en la que se está organizando para la defensa de sus territorios. Eso lo tenemos que tener en cuenta nosotros, los que estamos en el mundo urbano y que pensamos muchas veces que cuando abrimos, que el agua sale del caño, ¿no? Pero no, o sea, lo que necesitamos es toda esa biodiversidad para en el futuro que nuestros hijos y nietos tengan vida, porque si no vamos a pasar por el colapso del que hablaba el famoso libro Los límites del crecimiento. Y este escenario que están narrando, ¿no? Que nos indigna, que moviliza a muchas personas y a muchas generaciones, también es un contexto en el cual muchos jóvenes están en el activismo climático, en el activismo ambiental a escala global, ¿no? Nos presenta un contexto además de transiciones
que a la par también generan un nuevo escenario de tensiones y disputa por el acceso a la naturaleza, ¿no? Entonces, también en este nuevo contexto de transiciones se está hablando ya de una transición energética y también del rol que van a jugar los países de América Latina en este nuevo escenario global. En esa línea yo quería preguntarle a Carlos Monge, primero, si estamos a tiempo con estas transiciones de revertir la crisis climática, ¿no? Y segundo, ¿de qué estamos hablando con esta transición energética que está en marcha ahora? Bueno, la respuesta en breve es que estamos a tiempo, sí, aún estamos a tiempo de frenar este desastre, pero no nos queda mucho tiempo, estamos al borde del desastre. Ha salido hace un par de meses un reporte de la Organización Meteorológica Mundial que indica que la temperatura en relación a lo que era antes de la Revolución Industrial ya subió 1,44 grados centígrados. Y sabemos desde la COP de París en el 2015, ¿no?, que la COP dijo que no debiéramos subir más de 2 grados, pero luego la ciencia, los científicos del Panel Internacional sobre el Cambio Climático nos han advertido que en verdad no debiéramos subir por encima de 1,5 grados más de lo que era antes de la Revolución Industrial, y ya hemos subido 1,44, estamos al borde del desastre, pero no hemos cruzado la línea y por tanto todavía podemos frenar. ¿Qué cosa es lo que hay que hacer para frenar esta crisis climática? Lo primero es que hay que dejar de extraer, refinar, procesar y consumir energías fósiles, principalmente carbón, que es el más contaminante de todos, petróleo, que es el que se usa masivamente, y gas, que algunos venden como si fuera una energía de transición que no está mala, pero finalmente es una energía fósil que también genera gases de efecto invernadero y no debiéramos apostar por ella, ¿no es cierto? Entonces, el gran debate es cómo hacemos eso, cómo nos deshacemos de estos recursos, porque hay que dejar esas reservas bajo tierra y no sacarlas, no explotarlas, ¿no? Y más bien hay que acelerar la inversión en lo que se llaman energías limpias, energías renovables no convencionales, ¿no? La eólica, la solar, la hidro de pequeña escala, la geotermia con la temperatura que viene del núcleo de la Tierra, el uso de la energía de las mareas, que es algo que se está desarrollando ahora, ¿no? El problema que enfrentamos, el por qué no avanzamos más en esto, es, hay varios problemas, hay varias razones, ¿no? Pero creo que la fundamental es que las grandes decisiones respecto de cuánto dejar bajo tierra, energías fósiles, y cuánto generar energías renovables no convencionales, no están en manos de la ciencia y no están en manos de la gente. La ciencia nos diría, ya hay que parar ya, y la gente que está sufriendo las consecuencias también nos diría, hay que parar ya. Pero las decisiones están en manos de las grandes corporaciones y de los gobiernos. Grandes corporaciones que han invertido o todavía quieren invertir en carbón, petróleo y gas y que dicen eso todavía es un negocio, no quiero parar, porque aunque la humanidad se vaya al hoyo, estamos ganando dinero, ¿no es cierto? Y gobiernos que ven en la explotación del petróleo, el gas y el carbón una fuente de renta. Son gobiernos rentistas y dicen, bueno, sí, claro, causa problemas, pero mientras esto me dé renta, yo no quiero parar, ¿no? Entonces, y por eso es que las cosas no avanzan, ¿no? Mira, la última COP, recién después de 20 y tantas COPs, por primera vez ha dicho hay que frenar el consumo de energías fósiles. O sea, te ha tomado 20 y tantos años para poner por texto lo evidente. Pero además es un texto no vinculante, es como una recomendación que los gobiernos y las corporaciones toman o no toman, ¿no? Pues creo que lo principal es cambiar el sistema de toma de decisiones, ¿no? Yo plantearía que, uno, las COPs debieran ser vinculantes. Lo que ahí se acuerda debiera ser obligatorio ponerlo en práctica. Dos, los países que más han contribuido históricamente y que más contribuyen hoy al calentamiento global y por tanto a la crisis climática debieran tomar la delantera en parar. Esto quiere decir que Estados Unidos y Europa, que son los responsables históricos de este asunto, debieran acelerar sus propias transiciones energéticas y dejar de extraer
procesar y consumir energías fósiles ya, ¿no es cierto? En segundo lugar, China y economías grandes emergentes como la India, que son hoy día los que más contribuyen. No son los que han causado históricamente el problema, pero hoy día son los que más contribuyen, debieran ellos también parar. Y no solamente ellos debieran liderar la mitigación, es decir, extraer, procesar y consumir menos, sino debieran tomarse en serio su responsabilidad frente a los países como los nuestros, que hemos contribuido muy poquito al problema, pero somos quienes más lo sufrimos, que son los países del Gran Sur, los países menos desarrollados, los países donde hay mayor pobreza. Y esto supone que esos países grandes no solamente frenen su uso de estas energías fósiles y por tanto su generación de gases de efecto invernadero, sino que además pongan plata, en buen castellano. Pongan sus recursos en estos fondos que se han ido creando, ¿no es cierto?, para más bien ayudar a países como el nuestro a dejar sus recursos bajo tierra y darnos la compensación financiera para cubrir los recursos que hubiéramos generado sacando, vendiendo, exportando o usando esas energías fósiles, ¿no? Entonces la idea es generar un gran fondo de compensación. Eso es lo que debiera ocurrir, pero a esta lógica habría que añadirle la siguiente. No solamente hay países que son los que más han contribuido, sino que hay sectores sociales que son los que más han contribuido y que son los que más contribuyen. Ya los economistas conocidos, Chancel y Piketty, ¿no?, a propósito de la COP del 2015 en París, hicieron los primeros cálculos y establecieron que el 10% de mayor consumo energético y general de la humanidad, el 10% más rico, es responsable del 40% de las emisiones. Y el 50% más pobre de la humanidad apenas contribuye con 7-8% de las emisiones. Entonces, no solamente se trata de que los países más ricos aporten, sino que los sectores sociales más ricos hagan su parte. Y eso para mí significa introducir en el concepto de la reforma tributaria el elemento climático. Que pague más el que contamina más. Eso quiere decir que pague más el que consume más energía y no solamente el que tiene más ingresos monetarios como persona o como corporación, ¿no? Esas cosas se pueden hacer. La cuestión es que no hay voluntad política para hacerlo. Y esa voluntad política creo que solamente va a existir en la medida en que, uno, hay una presión social, hay una ciudadanía movilizada, y dos, en la medida en que desarrollemos, generemos élites políticas que son absolutamente conscientes de este problema y que se propongan resolverlo. Yo creo que esas son las dos condiciones. Una ciudadanía movilizada y élites políticas que están dispuestas a cumplirse ese pleito. Entonces, ¿que se puede todavía frenar? Se puede. ¿Que podemos evitar el desastre? Podemos. Pero depende de esas dos condiciones. Está en nuestras manos poder hacerlo. Sí, bueno, y en este contexto entonces de transiciones y de los impactos que se están generando en nuestro país, en los territorios, preguntarle a Rocío cuáles son los impactos que la crisis climática en el país está teniendo en las mujeres y cuáles son los pasos que podemos caminar para poder justamente transicionar hacia un contexto en el marco global en el que se habla también de pactos ecosociales. Uno de los asuntos fundamentales, digamos, de la mitigación es que participen también las mujeres. De hecho, son las mujeres las encargadas de recolectar el agua, de manejar el agua en el mundo rural, en el mundo urbano también, ¿no? Y son las mujeres en el mundo rural de manejar las semillas, ¿no? El tema de las semillas, del uso, de guardar las semillas, etcétera. Entonces, sin la participación de las mujeres, que son las protectoras, ¿no?, del agua, las protectoras de las semillas, las protectoras de la agricultura, las protectoras de la tierra, de la Pachamama, etcétera, es verdaderamente, no tiene ningún sentido alguna política pública. Y lamentablemente, al margen de que este Congreso está destruyendo, ¿no?, la institucionalidad ambiental, en, digamos, las leyes anteriores, la propia ley del marco climático, no hay un enfoque de género. A pesar de que lo dicen, de que sí, por supuesto, que el enfoque de género, interculturalidad, etcétera, etcétera, pero no tiene en concreto un enfoque de género, ¿no? Y lo que nosotros vemos en los territorios es que
el tema de los cambios en el clima golpea profundamente a las mujeres. Por eso, todas las propuestas de cambio energético, todas las propuestas de mitigación, todas las propuestas de replantearnos un nuevo modelo de desarrollo tienen que tener un componente de enfoque de género, sin duda alguna, ¿no? Para incorporar las prácticas concretas de las mujeres al interior de la domesticidad, que es el rol que, bueno, no lo queremos tener todas, ¿no? Pero es el rol que se nos ha asignado y por más pública que sea la mujer más pública, siempre va a tener un rol doméstico. Entonces, ese es uno de los puntos que a mí me parece importantísimo. Y no solo eso, tenemos en nuestro territorio a innumerables mujeres defensoras de la naturaleza que han salido valientemente a plantear sus propuestas. Y un tema que a mí me parece fundamental, importantísimo, es que las mujeres se resisten a pensar que la solución de los problemas es monetario. Es decir, a diferencia de los varones, que muchas veces la solución del problema es que, bueno, entonces la mina te da tal cantidad de plata, tu hijo tiene metales pesados, te damos tal cantidad de plata. No, las mujeres dicen, no, mi hijo tiene metales pesados, a mí no me interesa que me den plata, a mí me interesa que solucionen el problema de salud de mi hijo. Y eso va por otros caminos. Y el camino fundamental para solucionar ese tipo de problemas es, por supuesto, la presencia de un Estado fuerte, de un Estado decidido y de un Estado mirando al futuro y no mirándose el ombligo. Buenísimo, muchísimas gracias, Rocío. Queremos pedirles a nuestros invitados, porque ya estamos cerrando esa ronda, que por favor nos puedan compartir una invitación a justamente todas las personas que nos oyen, que siguen a nuestro sur, a participar de esta segunda edición del concurso 200-200. Entonces le doy la palabra primero a Rocío y luego seguimos con Carlos. Bueno, Catherine, bueno, tú sabes, yo también estoy en el área literaria, ¿no? Y a mí me interesa mucho la narrativa, me gusta mucho la narrativa, y creo que la narrativa corta es verdaderamente un trabajo de filigrana maravilloso, ¿no? Y además es muy bueno para los lectores, porque los lectores nos encanta leer así como cosas cortas que nos impacten. Y yo creo que muchos peruanos van a poder escribir en 200 palabras estas experiencias que han tenido sobre el tema del cambio climático y que lo hagan de una manera potente, que lo hagan de una manera, digamos, tierna también, que esté vinculado con su propio lenguaje, ¿no? Y bueno, a mí me encanta la posibilidad y por supuesto también bastante de estar acompañada de mi querido amigo Carlos Chocli Monge y de Olivia Viso, una mujer a quien le tengo mucha admiración. Buenísimo, muchísimas gracias, Rocío. Carlos, por favor. Bueno, a mí el concurso me parece una gran idea porque creo que estamos inundados de reportes técnicos largos, extensos, ciertamente muy bien informados y muy útiles para entender cómo va la cosa, pero lo que nos faltan son testimonios, testimonios de Sí. vida, testimonios de experiencia, testimonios de la gente, de cómo se siente, cómo se vive, qué se experimenta y también qué se hace en respuesta frente a los problemas que el calentamiento global y esta crisis climática genera para la vida cotidiana de la gente, ¿no? Entonces, textos cortos que ciertamente, como dice Rocío, reclaman un esfuerzo, no puede ser un rollazo, uno tiene que sentarse y pensar así, una por una, qué palabras quiere usar, pero que ayudan a finalmente sacar la pepa, ¿no? A sintetizar realmente lo que uno vive, experimenta, siente, lo que uno quiere transmitir. Entonces, a mí me parece una gran idea generar un canal para que la ciudadanía, para que la gente de a pie, para que las personas en la Amazonía, en los Andes, en la costa, jóvenes, adultos, de los géneros y diversidades y opciones que quieran, cuenten lo que se siente, lo que se vive y también lancen ideas de qué cosas se puede hacer al respecto. A mí me parece una gran oportunidad que se está generando y la apoyo con enorme entusiasmo.
Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Rocío, por participar y además por aceptar ser jurados del concurso 200-200. Como saben, pueden enviar sus relatos, sus cuentos, sus narraciones breves hasta el 24 de junio a través del formulario que está compartiendo nuestro sur, a través de todas sus redes. Estamos atentos, esperando también su participación y le agradecemos muchísimo una vez más a Rocío y a Carlos por acompañarnos el día de hoy. Más detalles vamos a estar compartiendo desde la página de Nuestro Sur. Que tengan muy buenas tardes. Gracias. Gracias.